Buenos días, estamos aquí en el Instituto México de Baja California, en Tijuana, en la sección de preparatoria. Nos está acompañando el profesor Fernando Alfaro, de literatura en preparatoria. Él da esta materia aquí y nos va a apoyar en una entrevista. En este momento vamos a hacer una entrevista a San Marcelino Champañán, el 8 aniversario que estamos en el Instituto México de Baja California. Queremos hacerle unas preguntas en relación a la espiritualidad marista con relación al liderazgo. Muy bien, claro que sí, adelante. ¿Cómo sería la persona con una espiritualidad? Bueno, es un tema muy interesante, fundamental, por supuesto, para nosotros como maristas y yo como fundador de la Escuela Marista en el mundo. Estamos cumpliendo 200 años ya de este inicio de la labor marista en el mundo, y por supuesto en México, y exclusivamente Tijuana, 50 años ya, los primeros 50 años del Instituto México de Baja California. Me parece que, bueno, pues la espiritualidad es fundamental, sobre todo para quienes laboramos en los colegios. La espiritualidad tiene que ver con los valores, tiene que ver evidentemente con cuál es nuestro quehacer educativo, y evidentemente el impacto en la sociedad, el impacto que tenemos en nuestros jóvenes. Por supuesto, bueno, la espiritualidad de alguna manera fortalece nuestra vida interior, la vida que nosotros de alguna manera pues fortalecemos día con día en la relación que tenemos con nuestros alumnos. Me parece que la espiritualidad es fundamental porque nos permite tener un proceso de purificación muy importante, un proceso de purificación que nos ayuda a mejorar nuestra forma de cómo enfrentar la vida, y por otro lado también nos ayuda a tener este proceso de catarsis, en donde habrá momentos complicados, profundos, difíciles, pero necesarios para poder de alguna manera acceder a una mejor forma de vida y por supuesto pues ser hombres y mujeres espirituales como hombres. ¿Cómo es la espiritualidad en el liderazgo? Es fundamental. Me parece que los líderes hoy día necesitan tener una mirada muy aguda en el sentido social. Me parece también que la vida en sí implica una corresponsabilidad con diferentes elementos. Uno de ellos evidentemente pues tiene que ver con la naturaleza de nuestra labor educativa. Me parece también que los líderes por supuesto deben de tener muy claro cuáles son los objetivos, más allá de educativos, los objetivos de vida. Un buen líder creo que es un hombre responsable, un hombre que tiene la capacidad de transformar de alguna manera su responsabilidad personal en una responsabilidad colectiva, en la cual me parece que el Espíritu de Dios es fundamental. Si nosotros como líderes, por supuesto en la palabra de Dios y por supuesto líderes también en ese trabajo educativo, debemos de ser hombres y mujeres tocados por Dios, que Dios habite entre nosotros, que siempre tengamos claro que la espiritualidad y el tener por supuesto a Dios en todas nuestras oraciones y en todo el día a día de nuestras labores es fundamental. Para contexto, nos comenta cuáles son las actitudes que como líderes debemos de desarrollar. Me parece que tomando en cuenta evidentemente la vida de Jesús, tomando en cuenta cuál fue su labor en la tierra, y también tomando en cuenta que Jesús vivió, un hombre, un ser humano entre nosotros hace más de 2000 años, fue un hombre que de alguna forma fue garante de muchas circunstancias, de muchos elementos fundamentales hoy día conocidos como valores, tales como el amor, la ternura, el amor al prójimo, esta capacidad que tiene o que por supuesto ponderamos en nuestro Dios, es que en efecto necesitamos entender de alguna manera cuál es el acontecer actual con todas sus prerrogativas, con todas las circunstancias, y evidentemente estas actitudes nos van a permitir encontrar los mejores caminos, laboralmente hablando, en el colegio y también en nuestra vida espiritual. Un rasgo típico de la persona espiritual es la libertad interior. Platíqueme, ¿qué es la libertad interior? Me gustaría citar en este momento a Pablo en Corintios. Pablo plantea lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.
Me parece que esta libertad entendida desde el punto de vista espiritual tiene que ver más con esta intención de una introspección que puede trascender en los demás. Mencionando al Evangelio de Lucas, ¿cuáles son las 3 actitudes que exhorta a desarrollar a los directivos Jesús en este Evangelio? Bien, la primera tiene que ver con esta idea de ser cuidadoso y confiado de las cosas, pero cuidadoso en el sentido de que tenemos que tener una relación muy cercana a la fe, al alma, por supuesto, como hombres y mujeres católicos, cristianos, y por otro lado también cómo nos vamos a sentir confiados de esta palabra para enfrentar de alguna manera también el reto de la vida diaria. Me parece la segunda actitud que también me parece fundamental compartir con todos ustedes. Tiene que ver con esta corresponsabilidad histórica. La Iglesia Católica y la Iglesia, por supuesto, fundada por Dios nuestro Señor, ha buscado a lo largo de los siglos una responsabilidad fundamental con los que menos tienen. La gente que evidentemente en diferentes latitudes del mundo, pues tenemos grandes desafíos. Uno de ellos es el tener siempre esta cercanía con los que menos tienen, con la gente pobre. El no, de alguna manera, aislarnos de esta responsabilidad histórica, y por otro lado también, bueno, pues lo que conlleva es una corresponsabilidad espiritual, es una forma de entregar todo lo que tenemos a quien menos evidentemente posee, y esto fue algo que evidentemente Dios nuestro Señor nos enseñó claramente hace más de 2000 años, es entregarse sobre todo el cuerpo completo a quienes evidentemente más lo necesitan. Y por otro lado, bueno, pues la última de las actitudes que yo considero fundamentales, que tienen que ver con esta idea de la libertad interior, que ya hablamos hace un momento de ello, pero tomando en cuenta que esta libertad interior resguarda en términos muy prácticos lo fundamental, lo importante de la vida común. Es decir, los grandes desafíos tienen que ver precisamente con esta necesidad primero de salvaguardar la vida interior, y evidentemente al final, pues bueno, la construcción de elementos desde el punto de vista, digamos, material, bueno, son viables en el sentido de que nosotros primero tengamos muy claro cuál es el sentido del alma, cuál es el sentido del corazón cristiano, cuál es el sentido evidentemente de nuestra fe, y eso de alguna manera ya sería legado, de alguna manera, una vez teniendo en cuenta que lo interior es lo fundamental. ¿Qué significa servir como líder? Bueno, creo que el verbo servir implica ya evidentemente una necesidad, evidentemente, de entregarse al otro. Es decir, voy a desarrollar mi labor pensando en los demás antes que pensar en mi beneficio propio. Y eso ya de alguna manera habla de, evidentemente, pues una garantía de buen desempeño, una garantía de buenos seres humanos, una garantía también de despertar de alguna manera el potencial en los demás. Cuando nosotros hacemos las cosas pensando en la comunidad, nos ayuda a ser hombres de servicio, hombres y mujeres de servicio, que evidentemente esto va a redituar en un mayor desarrollo en nuestra labor diaria. Ya hemos visto lo que es servicio, lo que es líder, pero ¿qué nos recomienda o qué nos puede sugerir ante unos colaboradores conflictivos, ¿no? ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Me parece que has tocado un punto muy interesante y fundamental. Cuando hablamos de desarrollo y hablamos de proyectos, hablamos de grandes empresas, entendemos también que implica pues, conocer y entender diferentes formas de pensamiento. Y el conflicto, para lo que muchos creen que es algo negativo, es algo positivo en el desarrollo, por supuesto, el desarrollo humano sobre todo. ¿Cuál es la raíz del conflicto? De ver de qué manera lo podemos solucionar, pero sobre todo partiendo de una conducta completamente adecuada en el sentido de entender el origen del conflicto, entender al colaborador, de verlo como una persona fundamental, necesaria, y sobre todo verlo como un elemento muy importante del proceso y que puede mejorar esa actitud, ya sea a través de una cuestión de ir sumando elementos de criterio,
tal vez prepararlo mejor, es decir, ir desarrollando habilidades en él. Y por otro lado, siempre el ambiente es fundamental. Cuando tenemos la capacidad y la necesidad de mejorar algún proceso, cuando se hace este mejoramiento de este proceso en un ambiente adecuado, cordial y sobre todo de buenos cristianos, nos ayuda evidentemente a superar cualquier adversidad. Cuando lo hacemos de una manera negativa y es un poquito complicado, más difícil tener un buen resultado. Me parece que en ese sentido podemos de alguna manera considerar algunos elementos, pero lo fundamental es tratar al colaborador como el más importante y ver cuáles son esos conflictos, cuál es el origen y resolverlos de la manera de lo posible, lo más pronto posible, para que el mecanismo y el proceso pueda mejorar paso a paso. De eso se trataría, me parece. Nos habló de un colaborador conflictivo. ¿Cómo conducir en el servicio a un colaborador desmotivado? Bien, unos pasos que me parece fundamentales considerar. Me parece que el primero es observar y evidentemente darle el tiempo al colaborador para poder regenerar esta autoestima. Si yo estoy ajeno a la labor del colaborador, es muy complicado darme cuenta en qué momento está en este proceso de desmotivación. Primero tengo que estar muy atento en qué momento el colaborador ha dejado de dar el 100%, ha dejado evidentemente realizar su actividad cotidiana con el ahínco que evidentemente todos sabemos que se desarrolla en el colegio. Entonces, lo primero es bueno tener empatía, es ver a los ojos directamente a nuestro colaborador, ponernos en su zapato y de alguna manera hablar con mucha claridad y con mucha discreción si se requiere, y con mucha honestidad respecto a cuál es la circunstancia, qué es lo que evidentemente aqueja a nuestros colaboradores. A veces el paso tiene que ver con algo fundamental, es darle aliento al colaborador, es decir, más allá de lo complejo o de lo difícil que sea la empresa o el negocio, o de alguna manera el compromiso que tiene con el proceso en el colegio, tenemos que de alguna manera primero motivarlo, cambiarle a una actitud positiva a su pensar y evidentemente en esa misma circunstancia agradecerle lo que ha hecho a lo largo del tiempo que ha estado en el colegio. Puede estar un día, un mes, 10, 20, 30 años, todo ese tiempo es fundamental y es importante para nosotros como institución.